Buenas noches. Deja de golpear. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sonia, Fiorella. Buenas noches. ¿Qué Nuestra tal? clase. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Me dice CHXLEX. Ah, ya, mi nombre es Tatiana. Allá, Tatiana Alvites. Ah, ok. Ok, Sí. ya Tatiana. Listo. Bueno, vamos a ver. Ana, nos toca ver o continuar con lo que es la introducción al seguro. Vamos a ver lo que significa el riesgo. Pero antes voy a silenciar el micro de Sonia y el de todos para que el ambiental no interrumpa lo que yo les vaya a decir, ¿ya? Bueno, empecemos de una vez porque el tiempo es corto. Pero antes quisiera pasarles un pequeño video relacionado con lo que es la ley de los grandes números, ¿ya? Para que podamos entender un poco cómo es que se formó el tema de las tarificaciones, el cobro de las primas, ¿ya? Pero esto está relacionado con la ley de los grandes números que se aplica en seguros, ¿ya? Voy a compartir pantalla con ustedes y compartir este video. Por favor, atentos al video. Hola, en este vídeo vamos a hablar de probabilidad. Y sí, vamos a jugar a las cartas y vamos a jugar también a los dados. La probabilidad tiene aplicación en todos estos juegos de azar, pero también en otros muchos aspectos, como la organización empresarial o el cálculo de riesgos. Y lo que vamos a ver es las dos definiciones más importantes de probabilidad, que son la ley de los grandes números y la regla de Laplace. Empezaremos por la ley de los grandes números. La ley de los grandes números nos dice que la probabilidad de un suceso que podríamos llamar A, va a ser igual al número alrededor del que se estabilice la frecuencia relativa del suceso cuando lo realicemos un número muy elevado de veces, cuando hagamos el experimento muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Que para saber la probabilidad de un suceso con la regla de los grandes números, tendremos que repetir el suceso muchísimas veces y calcular su frecuencia relativa. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora con un dado normal de 6 caras numeradas del 1 al 6. Y yo voy a querer saber cuál es la probabilidad de que si tiro el dado salga el número 1. Digamos, probabilidad de que tire el dado y salga el 1. Para ello voy a tirar el dado y voy a hacer una tabla en la que voy a poner número de veces que sale el 1 y número de tiradas, lo que me va a permitir calcular la frecuencia relativa, dividiendo estos dos números, número de veces que sale el 1 entre el número de tiradas. Pues vamos allá. Ahora voy a empezar a tirar el dado y apuntar cuántas veces me sale el número 1 para poder hacer la tabla de la frecuencia relativa. Un 1, bien. Hasta ahora he tirado el dado 10 veces, de las que 3 me ha salido
salido el número 1. La frecuencia relativa, 3. Entre 10, 0,3. Vale, pero 10 no es exactamente un número muy alto. Tengo que repetir el suceso muchas más veces para poder ver alrededor de qué número se estabiliza esa frecuencia relativa. Así que vamos a seguir tirando el dado. Ya he tirado el dado muchísimas veces y he realizado la tabla con los resultados. Os lo explico. Cuando llevaba tiradas 20 veces, había salido 5 veces el número 1. La frecuencia relativa, 20. Tiradas 5 veces, 5 entre 20, 0,25. Seguí tirando el dado. Llevaba ya 50 tiradas. Cuando llevaba 50 tiradas, el 1 había salido 10 veces. 10 entre 50, la frecuencia relativa, 0,2. Tiré hasta 100 veces y me salió 17 veces el número 1. Pues 17 entre 100, operación muy fácil, 0,17. Lo hice 200 veces, de las que 33 salió el 1, 0,65, 65 veces. Perdón, 65 veces el 1 en las 400 tiradas que realicé. Frecuencia relativa, 0,165. ¿Qué es lo que nos dice la ley de los grandes números? Que la probabilidad del suceso es el número alrededor del cual se estabiliza la frecuencia relativa. Es decir, que la probabilidad de que tire un dado y salga el 1 según el experimento que acabo de realizar es 0,165. Como veis, es una buena forma de calcular la probabilidad, pero nos exige repetir el experimento muchas veces. Ahora vamos a ver la otra definición de probabilidad, o la otra forma de calcular la probabilidad de un suceso, que es lo que se llama la regla de Laplace. La regla de Laplace es realmente aplicar el sentido común a las matemáticas. La regla de Laplace, o regla de Laplace, que nos dice que la probabilidad de un suceso, probabilidad de A, del suceso A, puede calcularse dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Es decir, si aplicamos eso a nuestro caso, probabilidad de tirar un dado y que salga un 1. Número de casos favorables sería cuántas de las caras del dado tienen el 1. Y evidentemente hay una única cara del dado que tiene el 1. Dividido entre cuántas caras tiene el dado, que son 6. Y este cociente podríamos dejarlo así o hacer 1 entre 6 que sale 0,16 periodo 0,167. Y esta es la probabilidad más exacta aplicando la regla de Laplace. Pero muy importante, solo puedes aplicar esta regla cuando los sucesos elementales sean equiprobables. Es decir, cuando todas las caras del dado tengan las mismas posibilidades de salir. Y cuando haya un número limitado de casos, un número finito de casos posibles. Un dado con infinitas caras no nos serviría. Tampoco nos serviría un dado trucado en el cual un número saliese más veces que otro. Deben ser equiprobables y número limitado de casos. Si ahora, como habíamos dicho, jugamos a las cartas en una baraja de póker de 52 cartas, ¿qué probabilidad tengo de que me saquen el 1 de diamantes, el as de diamantes? Pues sería, ¿cuántas hay? Probabilidad de as de diamantes. ¿Cuántos ases de diamantes hay en la baraja? 1. ¿Cuántas cartas tengo en total? 52. Ahora,
Si lo que me preguntan es qué probabilidad hay de sacar una carta de tréboles, sería probabilidad de sacar una carta de trébol, sería ¿cuántas hay en la baraja? 13. Del 1 al 10 más J, Q y K. Por lo tanto, 13 cartas de tréboles sobre 52 posibles. Este número, si se puede simplificar, nos queda un cuarto o 0,25. Por lo tanto, ¿a ti qué te gustaría más jugarte tu dinero? ¿A que salgan en las de diamantes o a que salgan tréboles? Evidentemente, que salgan tréboles es una opción mucho mayor. Pero, como consejo, recuerda una frase que se dice en matemáticas, y es que los juegos de azar son el impuesto que pagan los que no saben bastantes matemáticas. Yo no me jugaría mi dinero nunca a un juego de azar y menos a un juego de cartas. Es bastante duro ganarlo como para perderlo con probabilidades de éxito tan bajas. Y eso es todo. Espero que te haya servido. Ok. Este video es una explicación sobre lo que son el tema de las probabilidades, ¿ya? En el recurso de hoy vamos a ver lo relacionado a lo que es el riesgo y vamos a empezar con la lectura. Introducción al seguro. Elementos del seguro. El riesgo es un fenómeno indeseable que afecta moral y económicamente al hombre. En el ámbito económico se tiende a un solo significado. Riesgo es la falta de certeza sobre el acontecimiento de una pérdida. Es, en otras palabras, la falta de certeza objetiva sobre futuros hechos o acontecimientos. La incertidumbre, inseguridad o duda denotan un aspecto más bien subjetivo. Representan la reacción humana a la falta de certeza de la cual nacen la discusión, la esperanza, la duda, la planificación, el éxito y el progreso. Pero también la disputa del miedo, la defensa, el fracaso y el atraso. La probabilidad. Dicho lo anterior, tenemos que diferenciar el grado de incerteza sobre una pérdida con la probabilidad de que ocurra una pérdida. Si el grado de probabilidad es 100%, el de incerteza es 0%. El cálculo de probabilidades tuvo su origen en los juegos de azar y su evolución nos permite hoy, por ejemplo, en los seguros de vida, calcular la mortalidad con bastante exactitud a base de la experiencia, porque los factores varían muy lentamente. En los seguros de riesgos generales hay que basarse, lamentablemente, mucho más en aproximaciones, porque los factores que producen los eventos están constantemente en movimiento. Elementos del seguro. Tenemos también la ley de los grandes números. ¿Sí, buenas? Perdón, disculpe. No puedo ver lo que está leyendo. O sea, me perdí en la lectura. Ah, ya. Ok, lo va a compartir, ¿ya? Gracias. ¿Se ve? Sí. Sí, ok. La ley de los grandes números. El valor matemático que se le asigna a los riesgos se averigua considerando y tabulando un gran número de casos similares. El número de veces en que sucede el hecho, considerando dividirlos por el número de casos investigados en el riesgo matemático de que el hecho ocurra para cualquier caso en particular. La ley de los grandes números se hizo posible a la observación humana e hizo posible del seguro una institución. Según los estudiosos, a mayor número de exposiciones, más se cumple la probabilidad. Desde el punto de vista del seguro, podemos decir que a mayor número de casos, el riesgo, la incerteza, va a disminuir rápidamente. Entonces, el seguro requiere de gran número de exposiciones para ser más preciso en el cobro de la prima justa. Estudio del riesgo. Para los fines de este curso, debemos considerar el riesgo como riesgo financiero o incertidumbre de pérdida económica y debemos tener presente lo siguiente: la distinción entre riesgo puro y riesgo especulativo y la separación que debe hacerse entre riesgos particulares y riesgos fundamentales. Riesgos puros y especulativos.
Hay riesgo especulativo en la promesa de una ganancia y la posibilidad de una pérdida. El riesgo puro se contrae con la única perspectiva de perder o no perder. El riesgo de que un incendio destruya por completo el hogar es, sin embargo, un riesgo puro. Las únicas posibilidades son que la casa se queme, en cuyo caso se sufre una pérdida, o que no se queme, no perdiendo ni ganando nada en ese caso. No existe posibilidad de beneficio en un riesgo puro. Los riesgos especulativos se tratan normalmente con técnicas comerciales, tales como coberturas y contratos especulativos de cumplimiento en un plazo futuro. Los riesgos puros se tratan con técnicas de seguro. El riesgo puro puede definirse como la posibilidad de pérdida o desembolso, porque puede igualmente entenderse a la luz de otros conceptos, bien sea como objeto u objeto de la protección derivado del seguro, o bien como uno o varios de los azares a que ésta se extiende habitualmente. Riesgos fundamentales o particulares. Los riesgos fundamentales emanan de pérdidas que son impersonales en su origen y en consecuencia. Las pérdidas no están causadas por individuos ni recaen sobre individuos. Guerra, inflación, moda o prejuicios son riesgos que surgen de los problemas e interdependencia social. Los terremotos, inundaciones o huracanes son riesgos fundamentales que provienen de fenómenos físicos. No se puede identificar el que provoca una guerra o un terremoto, como se puede hacer con un ladrón o con un automovilista imprudente. De forma parecida, las víctimas de los riesgos fundamentales que provienen de fenómenos físicos son numerosos, mientras que no lo son tanto las del ladrón o las del automovilista. Los riesgos fundamentales siempre implican, por consiguiente, un elemento catastrófico. Por lo anterior, surgen de pérdidas originadas por hechos individuales como encallamiento de un barco o la explosión de una caldera. La distinción entre riesgos fundamentales y particulares no es estática. En su día, el desempleo se consideraba resultado de la pereza, intemperancia o incapacidad del trabajador individual, un riesgo particular que podía ser localizado con precisión. Ahora tenemos a ver el paro como un fenómeno general provocado por el mal funcionamiento del sistema económico, un riesgo fundamental del que es responsable la sociedad, no el individuo. Cuando los accidentes de trabajo comenzaron a considerarse como consecuencias inevitables de la sociedad industrial y no faltas de un patrono o empleado específico, pasaron de lo particular a lo fundamental. También llamados, vamos a hablar ahora también los principios del seguro. Esta parte, estimados alumnos, es en verdad muy importante que lo tengamos muy clarito. Yo tengo un PDF que estuve investigando en internet de un estudioso de los seguros, Núñez del Prado, que se lo voy a hacer llegar, donde él habla de estos principios jurídicos, ¿ya? Eso se lo voy a hacer llegar al término de esta conferencia, ¿ya? Vamos a ver lo que dice nuestro recurso de lectura. Principios del seguro, también llamados los principios jurídicos del contrato de seguros, mencionados en el artículo 2 de la Ley del Contrato de Seguros 29.946. Por favor, es importante que nos vayamos familiarizando con los números de las leyes, ¿ya? La Ley del Contrato de Seguros es la 29.946. Por favor, eso ténganlo siempre presente. Son los fundamentos doctrinarios en que se basa la actividad aseguradora y son las normas que rigen las relaciones entre asegurador y asegurado. Y son los siguientes. Principio de la máxima buena fe, llamada la ubérrima bona fides, o la máxima buena fe, que debe sustentar la validez del contrato de seguro, cuando las partes se rigen por actos de absoluta veracidad, a fin de evitar todo intento de dolo o mala intención. Por ejemplo, si un asegurado hace declaraciones falsas para la apreciación del riesgo, no actúa de buena fe. Más bien, trata de engañar u ocultar algo para lucrar del seguro, lo cual no es buena regla de juego. Según este principio,
el asegurado está moralmente obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la representación de los riesgos al ofrecer el seguro al asegurador. Solo el asegurado está en posición de conocer todos los detalles del riesgo, el cual se desvirtúa ante los aseguradores si no se les comunica todos los detalles del mismo. No obstante, lo indicado, el asegurado no está obligado a declarar aquello que no influya en la apreciación del riesgo, como hechos conocidos por todos, por ejemplo, una guerra en curso, hechos que los aseguradores debieran conocer como leyes o ciertas prácticas comerciales, datos que los aseguradores pudieran deducir de la información recibida, datos sobre los cuales los aseguradores permiten guardar reserva, y datos no requeridos expresamente por la póliza y todos los documentos que formen parte del contrato. Pero este principio no se limita solo a proteger al asegurador, quien tiene la obligación de observar también la máxima buena fe, evitando malos entendidos en casos de siniestro. Otro principio es el principio de indemnización. Resumido en la frase, el seguro no es para ganar, el seguro es para no perder. Trata de evitar un afán de lucro por parte del asegurado, en vez de tener un seguro para garantizarle solamente una protección que le libere de una pérdida o daño. Es la principal obligación del asegurador, motivada por la ocurrencia de un siniestro indemnizable y notificado por el asegurado, y determinada por la tasación de los daños producidos por el siniestro. En consecuencia, la indemnización se pagará con arreglo a los daños evaluados, pero con el tope máximo del valor asegurado que figure en el contrato. El asegurador puede cumplir con la obligación de indemnizar de diversos modos: pagando en efectivo el importe tasado de los daños, reparando o reemplazando a su cargo el objeto dañado, tomando en todo o en parte y por el precio de tasación los objetos asegurados. El tercer principio, el principio de la mutualidad. La mutualidad es un elemento esencial del seguro. Se inspira, pues, el seguro en el mismo principio que sirve de sustento a las organizaciones cooperativas, o tomando o parafraseando la famosa frase de Alejandro Dumas en su obra cumbre Los Tres Mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Este carácter mutualista del seguro es, si se quiere, lo que le comunica mayor halago, porque de él surge una consecuencia en el orden económico: la reducción de los costos. Atender a la satisfacción de una necesidad incierta a través de una organización de ese tipo es, a no dudarlo, menos dispendioso que perseguir su solución con un criterio egoísta. Como puede verse, la idea que está detrás de estas definiciones es que el seguro es una especie de bolsa común a la que los asegurados aportan para que en el caso de que alguno de ellos tenga una pérdida, sirva para afrontarla. El siguiente principio es el principio del interés asegurable. Vinculado con el anterior, hace que el seguro proteja el valor económico de un bien hasta una suma máxima de pérdida, pero sin exceder el valor real total de dicho bien. Sería absurdo e injusto, por ejemplo, que un determinado asegurado tuviera un interés asegurable de 100 por un bien que solo vale 50. Es un elemento que es condición indispensable para la validez del contrato del seguro. Su introducción sacó al seguro de la órbita del juego y eliminó el riesgo moral como una amenaza. El juego, como el seguro, implica un riesgo y ambos se basan en el cálculo de probabilidades. Si recordamos lo visto en el capítulo que se ha ocupado del cálculo de probabilidades, vemos que este tuvo su origen en las combinaciones de un juego de azar. Es necesario que veamos claramente la diferencia entre el seguro y la apuesta. El primero, como hemos visto, destruye la incerteza, mientras que el segundo lo crea. El juego representa un dolor o un placer, pero sin satisfacer necesidad económica alguna. El seguro, en cambio, es un medio social con una gran misión económica y humana. Entre otras diferencias, podemos observar las siguientes. Un contrato de seguro tiene fuerza legal, la apuesta no. Las dos partes del contrato de seguro deben observar la máxima buena fe.
Tal consideración no interviene en la apuesta. Principio de interés asegurable. La suma pagada en un contrato de seguro representa la pérdida real sufrida. Al que gana una apuesta, se le devuelve la cantidad apostada más la ganada. Seguimos con la comparación. Un suceso asegurado puede no suceder nunca. Una apuesta se refiere a un acontecimiento que ha de tener lugar en una fecha futura determinada. Ninguna de las dos partes de un contrato de seguro desea que ocurra el suceso asegurado, ya que ninguna le beneficia. El vencedor de una apuesta siempre sale ganando. En un contrato de seguro, el suceso asegurado puede causar diversos grados de pérdida o daño. En una apuesta se pierde o se gana. Tal vez la definición más completa de interés asegurable es la que encontramos en el decreto sobre el seguro marítimo inglés de 1906, que dice: una persona tiene interés en una aventura marítima cuando tiene cualquier relación justa o de derecho con la aventura misma o con cualquier propiedad asegurable que en ella corra riesgo y en cuya consecuencia pueda beneficiarse con la seguridad o feliz llegada de la propiedad asegurada, o pueda ser perjudicada por su pérdida, daño o detención, o pueda incurrir en responsabilidades a su respecto. Acá me detengo un momento y les aclaro que en este caso se refiere tanto al casco, al barco que transporta la mercadería y a la misma mercadería. Los dos están corriendo el mismo riesgo en la aventura marítima. Una definición mucho más simplista es la del norteamericano Mowbray. El interés asegurable es un interés de tal naturaleza que el evento contra el cual se asegura pudiera causar pérdida al asegurado. Resumiendo, pues, podemos decir que el interés asegurable se refiere no al objeto en riesgo, sino a la relación económica que ligue a una persona determinada con los bienes que han de ser objeto del contrato, en tal forma que la conservación de tales bienes le resulte beneficiosa y su deterioro o pérdida signifique un quebranto patrimonial expresado en dinero. Un ejemplo claro de esto podría ser, estimados alumnos, el hecho de que de repente con nuestros ahorros nos conseguimos comprarnos un carro del año, lo pagamos al contado, pero ese carro está expuesto a una serie de riesgos cuando nosotros lo vamos a manejar. Hay un riesgo de choque, riesgo que te roben el carro totalmente, riesgo que tú puedas atropellar, ¿no? Entonces, ese riesgo que tienes al tener tu carro, ¿no? Aparte de que por sí ya es de tu propiedad y tú has invertido tu dinero, se lo transfieres a la compañía de seguros para que ellos, mediante el pago de la prima que tú vas a efectuar, te puedan cubrir en el momento que se te presente un siniestro, ¿ya? Seguimos con el principio de interés asegurable. Según lo anterior, es claro pues que una compañía de seguros no debe admitir seguros en los cuales no exista un interés asegurable en el mismo momento de la contratación. Es importante resaltar claramente la diferencia entre el seguro y la apuesta. El primero destruye la incerteza, mientras que el segundo la crea. El juego representa un dolor o un placer, pero sin satisfacer necesidad económica alguna. El seguro, en cambio, es un medio social con misión económica y humana. Entre otras diferencias, podemos observar las siguientes. Bueno, esta parte creo que ya la hemos leído, se está repitiendo, disculpen. Vamos a avanzar con lo que son los otros principios del seguro, como tenemos el principio de subrogación. Este principio es una consecuencia de lo que es el principio de indemnización. Y esto va en cuanto a que un asegurado, por ejemplo, volviendo con el tema del vehículo, ¿no? El vehículo asegurado, si a mí me choca un tercero, ese tercero es el responsable. Si yo no tuviera seguro, yo accionaría contra ese tercero responsable. Pero al tener seguro, la compañía de seguros me va a atender a mí, siempre y cuando esté al día en mis cuotas de pago y el accidente esté dentro de las coberturas comprendidas en la póliza, que no haya infringido ningún reglamento o ningún artículo del reglamento de tránsito. Entonces, la compañía de seguros me atiende, yo pago el deducible o franquicia, y la compañía de seguros me atiende. Por ese acto de indemnizarme, hay una cláusula que se llama de subrogación,
la compañía de seguros hace suyo los derechos que yo tenía de repetir contra el tercero. Eso es la subrogación, ¿ya? Y ella es la que acciona contra el tercero para tratar de recuperar lo máximo posible de lo invertido en la indemnización por la reparación de mi vehículo, ¿ya? Entonces, el principio de subrogación, como consecuencia del principio de indemnización, que faculta al asegurador, una vez que ha indemnizado una pérdida, a recuperar de terceras personas responsables en caso de haberlas. Luego tenemos el principio de la causa adecuada. Se ha incorporado este principio a fin de, para pagar un siniestro, la compañía de seguros aplique la causa próxima, debiendo encontrar la causa que desencadene una serie de eventos que nos lleve al siniestro y no la causa inmediata, el suceso que causa el siniestro. Eso, como les digo, se los voy a alcanzar en un PDF donde está sumamente detallado todos estos principios para que ustedes lo puedan leer con detenimiento. Está muy explicadito y con ejemplos. Principio de contribución. Según este principio, en caso de que una misma materia asegurada tuviera otros seguros, la pérdida total debe ser compartida por los otros aseguradores en proporción a los capitales asegurados. Principio de que las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan en caso de duda a favor del asegurado. Son los fundamentos doctrinarios en que se basa la actividad aseguradora y son las normas que rigen las relaciones entre asegurador y asegurado. En la página 16 vemos una discriminación de los seguros de daños a la propiedad. Las propiedades están expuestas a una amplia gama de riesgos como incendio, robo, riesgos del mar, actos de la naturaleza y por las personas, ¿no? Y dichos riesgos pueden ser accidentales, por negligencia, hechos fraudulentos o maliciosos, etcétera, y así seguirán surgiendo nuevos riesgos con el progreso técnico y tecnológico. Vemos que de daños a la propiedad se bifurca en dos, los marítimos y los no marítimos. Los marítimos, que son más cortos, a la vez se bifurcan en transportes marítimos y de cascos, y en cascos pesqueros y transoceánicos. Sin embargo, los no marítimos se bifurcan en mucho más riesgos o ramos. Incendio, robo, deshonestidad, ramos técnicos. Estos a su vez se bifurcan en toda la categoría de ramos técnicos que tenemos, que es rotura de maquinaria, CAR, Construction All Risk, EAR, Erection All Risk, EE, equipo electrónico, y TREC, todo riesgo para equipo de contratista. Seguimos luego con aviación, animales, lucro cesante, vehículos, transporte terrestre. Dentro de esta clasificación están los seguros de incendio, robo, transportes, casco, vehículos, deshonestidad, 3D, aviación, ingeniería y otros ramos que se tratarán en detalle más adelante. Seguro de daños al patrimonio. Como ejemplo, se puede citar la responsabilidad civil, lucro cesante, carta, fianza y cauciones. En la página 17 tenemos la bifurcación de los daños al patrimonio y tenemos responsabilidad civil, que a su vez se bifurca en RC extracontractual, RC contractual, RC patronal, RC de productos, RC profesional, RC de errores u omisiones. Quiero hacerles acá una tingencia en cuanto a la responsabilidad civil profesional. Todos los corredores de seguros cuentan con una póliza de responsabilidad civil, ¿ya? Para una mala praxis, así como tienen los doctores, ¿no? Y los abogados y los ingenieros, los corredores de seguros, dentro de los requisitos que pide la Superintendencia de Banca y Seguros, es contar con esa póliza, ¿ya? Para que nunca la puedan hacer efectiva, porque el hecho de que un corredor de seguros utilice su póliza quiere decir que no brindó una buena asesoría o no fue diligente en su trabajo. Luego tenemos de daños al patrimonio, lucro cesante, que tiene que ver con lo que es gastos fijos, la utilidad neta, y gastos fijos más utilidad neta. Y por último, cauciones y cartas fianzas,
que tiene que ver con todo lo que es importación y exportación, contratos, aduanas y su funcionamiento. Seguro de daños a las personas. Estas se refieren a su vez en 3 tipos de seguro, que son, y esto lo tenemos en la página 18, vida, salud e invalidez. Vida, en realidad se debería llamar seguro de muerte, porque el asegurado no se va a beneficiar con ellos, sino sus beneficiarios o herederos legales. Vida cubre lo que es la muerte y también la sobrevivencia. En muerte puede ser accidental, natural o por enfermedad, y puede ser colectiva o individual, ¿no? Tenemos en el colectivo que es obligatorio y participativo. El obligatorio es la ley 4916 o el seguro de gravamen, y la participación es temporal. En la individual tenemos vida entera, vida temporal y vida mortal. En sobrevivencia tenemos lo que es previsional o renta vitalicia. En salud tenemos 3 rubros, que es enfermedad, maternidad y accidente. Y en invalidez tenemos permanente o temporal, y en permanente total y parcial. Profe, una consulta. En este Sí. caso, ahora, en los seguros de vida, ya prácticamente ya no es solo el seguro de vida, porque en casi todas las, por no decir todas las pólizas, ya están incluyendo el tema de accidental o el tema de invalidez en vida. Casi la mayoría de las pólizas, por no decir todas, como le digo. Se ha ampliado. Sí, casi todos los seguros de vida, tanto que ofrecen los dealers, que son los bancos o las mismas aseguradoras, ya el tema de accidental está incluido prácticamente en los seguros de vida, que usted dice que bueno, deben ser de muerte, ¿no? Seguro no debe ser de vida, sino de muerte. Pero como le digo, Claro. le hago esta salvedad y esa es la opinión que le puedo decir, ¿no? Claro. Mira, en los microseguros que te ofrecen en los bancos sí se está presentando esa situación. Estamos hablando de microseguros que ofrecen en los bancos. Obviamente esos microseguros tienen sumas aseguradas muy bajas, están dirigidas a un sector de la población de alcance económico un poco más bajo, ¿no? Que no tienen la posibilidad de poder pagar una póliza completa, ¿no? Pero sí tiene razón. Existe, o sea, las compañías de seguros, siempre y cuando estén autorizadas por la SBS, pueden adicionar cierto tipo de coberturas a las pólizas que ya se han emitido, siempre y cuando todas esas adiciones beneficien al asegurado. Ellas ya verán cómo es que han calculado el costo de esas pólizas, ¿no? Entonces, es así, es correcto lo que mencionas, Víctor. Profesor, Sí. o sea, lo que pasa es que en el tema de los seguros de los bancos, son estos seguros pues de bajo costo que le ofrecen, digamos, a los clientes por tener su dinero, sus cuentas, ¿no? Y te dicen, ¿no? Son seguros que te dan, son seguros de vida, sí, efectivamente, pero te dan una cobertura solo si fallecieras por una muerte accidental. No te cubren, digamos, lo que es muerte natural, que es como viene a ser el seguro de vida tradicional, pues, ¿no? El seguro de vida, digamos, el de compañía de seguros te cubre, pues, muerte natural o muerte accidental. Correcto. ¿No? Estos solamente son por accidente, en realidad. Así es, Fiorella, es correcto lo que mencionas, ¿no? Entonces, profe, y además también, disculpe que le interrumpe, en el caso de los dealers, que son los bancos, las primas de seguro que ellos cobran, que son bajísimas, y yo no entiendo realmente esas primas recontra bajas. Inclusive ahí es donde comienzan el tema de poder traspasar las pólizas a otras aseguradoras, ¿no? Justo estoy viendo un tema de un cliente que tiene un seguro antiguo del Banco Continental con una empresa aseguradora, no me acuerdo exactamente el nombre, que se lo ha pasado todo a RIMAC. Y ahorita hay un tema ahí por la póliza que es antigua. El cliente, por decir, tenía el oncológico que estaba pagando desde hace más de 12 años $9,
y ahora, después de 15 años, le dio cáncer. Y ahora lo que lo estoy pidiendo yo ante la SBS, que esta empresa aseguradora que ya no existe, que